Buen día, jóvenes. Buenos días, Lee. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bien, hoy día vamos a trabajar un poco más aceleradamente y más dinámicamente, digamos, porque, bueno, ahora les estoy compartiendo todo mi escritorio para que sea más rápido trasladarse de un documento a otro. Ustedes han debido recibir ya parte de material que corresponde a lo que es COSO y la evaluación de los controles generales como base de lo que vamos a trabajar hoy en día. Repasando solamente el proceso, sabemos que estamos en la fase de planeación y que ahorita estamos entrando en esta parte. Licenciado, una consulta. Sí, ¿El material que nos pasó en el Facebook era para que nosotros lo tengamos? sí, Ah, para que, ya. porque ahorita vamos a trabajar con eso. Está bien, licenciado. No, si no fuese para ustedes, no hubiera puesto en el Facebook. ¿Ok? No, es que había la confusión de que eso era para realizar una práctica. Claro que con eso vamos a hacer una práctica, pero eso para que ustedes tengan en este instante y hagamos seguimiento. Va a ser la práctica para más adelante, licenciado, ¿verdad? Claro, eso es. Ya está bien, licenciado. Gracias. Bien, esta es la parte que vamos a desarrollar ahora, que, que tiene que ver con los riesgos a nivel de negocio y que esto es controlado con COSO, ¿ok? Claro, siempre aclarando de que los riesgos están a nivel de negocio, a nivel de procesos y los riesgos a nivel de estados financieros y aseveraciones, y que cada uno tiene hoy su nivel de control. En todo caso, los procesos que se realizan por conjunto de actividades también tienen actividades de control a nivel de procesos. Y cuando estamos hablando de riesgos a nivel de aseveraciones, también hay actividades de control a nivel de aseveraciones. Entonces, ahorita solamente estamos en la parte inicial de la planificación que tiene que ver con el entorno global de los riesgos a nivel de negocio, ¿no? También es importante aclarar que estos riesgos a nivel de negocio, que son controlados con algo que se llama el informe COSO,
y que saben ustedes que este informe COSO tiene 5 componentes y de los cuales los componentes que se utilizan para controlar los riesgos a nivel de negocio son algo así como 3,5, ¿ok? Enseguida van a entender por qué digo 3,5. A ver, esto que hace al control con COSO, principalmente en el nuevo contexto de la nueva NIA 315, tiene que ver con 4 o 5 componentes. Uno de ellos es el primer componente, que lo conocen ustedes, el ambiente de control. El segundo es la evaluación y valoración de riesgos de las empresas. Las empresas tienen que hacer eso. Luego el tercero tiene que ver con la información y comunicación. El cuarto tiene que ver con las actividades de control. Y finalmente el actividades de control y el monitoreo. ¿A qué se llama controles generales basados en COSO? Al ambiente de control, ¿ok? La evaluación de riesgos. Ahora, aquí está la situación. Hay cuestiones que tienen que ver con información y comunicación. Bueno, también tiene que ver con monitoreo. Esos son los 3. Y cuando decía yo 3,5, estas actividades de control tienen que ver con los procesos. O sea, es con los riesgos a nivel de procesos. Entonces, no cuenta como parte de lo que significaría los controles sobre riesgos a nivel de negocio, pero sí cuenta partecita de lo que significa la información y comunicación. Entonces estamos hablando de 1, 2, 3,5 con relación a lo que es la comunicación, que hace un componente de lo que son los controles a nivel de negocio, ¿ok? Entonces, principalmente son estos 3 y una partecita de lo que significa información y comunicación, que no quiero marcarlo totalmente, ¿ok? Bien, esto lo conocen bien ustedes en el sentido de que para identificar los riesgos a nivel de negocio, hay que utilizar en el conocimiento del negocio algunas herramientas que describan justamente esos riesgos a nivel de negocios, tanto en mercados, disposiciones legales, la competencia, tecnología, los clientes, esto que hacen a los clientes, proveedores, etcétera, y que en la medida que hayan muchos clientes, más o menos competencia, se van creando riesgos a nivel de negocio, y que por estos ambientes las empresas trazan estrategias con el propósito de cumplir con sus objetivos, y todos estos cambios producen riesgos, en este caso, riesgos a nivel de negocio. Entonces,
si bien es cierto, no hay una definición completa de a ver cuáles son los riesgos a nivel de negocios, porque el desarrollo de los negocios es demasiado dinámico también. ¿Quién podría saber, por ejemplo, que hoy en día uno de los riesgos de negocio es el COVID? ¿Ok? Entonces, el COVID es un riesgo. Ahora la pregunta es, ¿cómo controlamos ese riesgo? Y ese control de esos riesgos, como en el caso del COVID, pero no es el único, ¿no? Puede ser riesgo frente a la competencia, riesgo tecnológico, riesgo de mercados, etcétera, que ya hemos empezado a describir en forma ordenada con tanto FODA, 5 fuerzas de Porter, el cuadro de mando integral, PEST, etcétera. Entonces, todos esos se controlan si es que realmente uno tiene un orden en el manejo de costo. También de principio, en un determinado momento, no sé si tengo aquí, cuando estamos hablando de un nivel de negocio, aquí les había puesto un ejemplo de decir, a ver, por ejemplo, es que no haya suficiente provisión de materia prima de los proveedores. Esto me puede traer muchos riesgos, porque si hoy en día, por ejemplo, con el COVID no tengo suficiente materia prima, eso quiere decir que voy a tener que bajar mi nivel de producción. Y si bajo mi nivel de producción, de hecho me va a afectar el deterioro de propiedad, planta y equipo, me va a afectar la evaluación de inventarios, me va a afectar los reconocimientos de ingreso. Ahora, ¿cómo las empresas, esos son los posibles riesgos que puedan tener las empresas? Entonces, ¿cómo es que las empresas deben controlar eso? Con costo, ¿de acuerdo? Ahora, sigue habiendo una confusión respecto a costo. Ya conocen ustedes que el costo es el costo 1 y existe el costo 2. Pero el año 2013 se lanzó un complemento del costo 1 donde no cambian los 5 componentes y sin embargo se refuerza con 17 principios de costo. Y este refuerzo es a costo 1, lo cual significa que lo desarrollado y publicado en el año 2013 como costo, digamos, actualizado, sigue siendo costo 1. Y sin embargo también muchos profesionales le han llamado a lo que salió el año 2013 como costo 3. Pero en realidad esta actualización del costo 1 que salió en el año 2013 no cambió los 5 componentes y sí adicionó 17 principios para poder controlar el riesgo a nivel de negocios. Eso permanentemente se van a encontrar, ¿no? Más de uno de los profesionales, más de una de las instituciones a veces le llama costo 3. Para los que en general entendemos la condición, no hay un costo 3, sino hay un costo 1 reforzado el año 2013. ¿Okay? En síntesis, existe el costo 1 y existe el costo 2. Pero bueno, más allá de la forma en que vayamos a entender, es que al mismo tiempo, una de las cosas que deben comprender ustedes es que cuando se trata de este nivel de negocio como riesgo, no deben perder la perspectiva que es muy importante de que aún aparezca un riesgo, por ejemplo, de que no haya suficiente provisión de materia prima, como en este ejemplo, pero ustedes tienen que estar pensando
que ese riesgo a nivel de negocio va a tener efecto en los estados financieros. Por eso es que después ya se habla de que ese posible riesgo de negocio tenga efecto en propiedad, planta, equipo, inventarios, ingresos, etcétera. O sea, nunca deben distraerse ustedes de que todo lo que están queriendo hacer es emitir una opinión sobre los estados financieros, y cualquiera sea el riesgo a nivel de negocio, a nivel de procesos y a nivel de estados financieros y aseveraciones, cualquiera sea del nivel, estos van a afectar siempre los estados financieros, o sea, ver la posibilidad de efecto en los estados financieros, posibilidad de incorrección en los estados financieros. Al final, estos riesgos tienen que definirse como riesgo inherente, claro, en un nivel de negocio, pero que va a afectar los estados financieros. Lo otro que quiero que lo tengan clarísimo también es algo que voy a volver a repetir, ya lo dije varias veces, pero también es necesario volver a aclarar, es que cuando tengamos este riesgo inherente a nivel de negocio, que también afecta a los estados financieros, estos son controlados de manera general en un ambiente general de la empresa con costo. ¿Ok? También a nivel de proceso vamos a tener muchas actividades, y estos van a ser también controlados con actividades de control. Y a nivel de estados financieros van a haber muchas actividades, ¿no? Y que se van a generar una cantidad de riesgos, y que va a haber aquí un nivel de controles de actividades de control y atributos, actividades de control y atributos adicionales. Mucho cuidado con esto que acabo de poner, que es muy importante también, y atributos, y que nos van a llevar en este nivel a una producción de riesgos inherentes, ¿ok? Y que en este caso todas estas condiciones de actividades de control se van a producir. Vamos a poder valorar el riesgo de control interno. Estoy yendo lentamente por eso, ¿no? Y que la combinación del riesgo inherente con el riesgo de control interno me va a generar lo que se llama, a nivel de estados financieros y a nivel de aseveraciones, el RIM. En conclusión, el RIM solo se determina a nivel de aseveraciones. Esa es la conclusión. Preguntas. Para no confundirnos. ¿Están ahí? ¿Están ahí o se han dormido? A ver, quiero saber si están... Sí, dice.
admitir a todos. Estoy admitiendo a todos los que recién han entrado. Entonces, vamos a evaluar los riesgos a nivel de negocios. Vamos a evaluar los riesgos de procesos. Ambos los riesgos a nivel de negocios. Los riesgos a nivel de negocios van a... también vamos a evaluarlos con un nivel de costo. ¿Ok? Con los componentes de costo y ahora con los principios de costo. Pero en ese nivel no se genera el RIM. Eso tiene un carácter general. A ver, pregunta para ustedes. Si es que tengo riesgos a nivel de negocios, ¿de acuerdo? Y no se cumplieran fundamentalmente algunos de los componentes de costo. Ejemplo, los componentes de costo tienen que ver, ya hemos visto, con fundamentalmente para los riesgos de negocio, antes solamente se veía así. Uno, el ambiente de control. Dos, decíamos, la evaluación riesgos de parte de la propia empresa. Y tres, el monitoreo. Bien, a ver, voy a empezar por lo último. Fíjense ustedes, si llegamos a esta condición, voy a hacer algo más, otra vez. En este lugar voy a aumentar otra bien, decía, ¿qué pasaría si es que yo tengo, haciendo mis pruebas sobre los controles generales que son ambiente de control, evaluación de riesgos y monitoreo? Ahora sí, y llego a la conclusión de que no hay un buen ambiente. Digamos que llego a esa conclusión. Llego a la conclusión de que la empresa en general no evalúa sus riesgos. Y llego a la conclusión de que en esa empresa no hay supervisión ni monitoreo del negocio. O sea, en síntesis, en esa empresa hay un caos total. ¿Se dan cuenta, no ven? Para eso es la evaluación del riesgo a nivel del negocio. Por eso es que ahí no participa el RIM. Es demasiado general.
Alguien que me responda y me diga, si llego a esa conclusión con la evaluación del COSO, de que en esa empresa no hay un buen ambiente, la empresa en general no evalúa sus riesgos, en esa empresa no hay supervisión ni monitoreo del negocio, esa empresa por lo tanto es un caos. ¿Qué le pasaría al trabajo de auditoría? Estamos en la primera fase, recién estamos en la fase de planificación. ¿Qué le pasaría? No se aceptaría el encargo. Ok, entonces, aunque pese a que ya hemos firmado un contrato de trabajo, pese a que nosotros ya estamos en la fase de planificación, porque antes ya habíamos presentado propuesta, todo, ¿no ve? Evaluación de dependencia, todo, ya tenemos hasta contrato. Ahora entramos al primer nivel de saber si esta empresa controla sus riesgos a nivel de negocio, y hacemos la primera evaluación con COSO, y llegamos a la conclusión de que no hay un buen ambiente, la empresa en general no evalúa sus riesgos y no hay supervisión ni monitoreo del negocio, y esta empresa es un caos total. Entonces la respuesta sería que deberíamos agarrar un abogado y salirnos, tratar de romper el contrato, de suspender el contrato y salirnos de este trabajo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder cumplir con el resto que exigen nuestras normas profesionales. ¿De acuerdo? No vamos a poder cumplir no vamos a poder cumplir con ninguna condición del código de ética. Más bien deberíamos ser éticos y decir, nos vamos de este trabajo porque no vamos a llegar a ninguna conclusión con este trabajo antes de empezar en sí a mirar los estados financieros. Para eso se hace la evaluación, ¿no? De lo que enseguida vamos a empezar a hacer. No podemos hacer mecánicamente si no lo están entendiendo. ¿Qué pasaría si tuviéramos lo contrario? Pregunta para ustedes. ¿Hay un buen ambiente en este negocio? Eso quiere decir que tienen una muy buena estructura de organización. Eso quiere decir que obviamente hay un organigrama. En esta empresa hay tan buen ambiente que tienen un manual de funciones y además que funciona respecto a las responsabilidades y las funciones y atribuciones del personal, que tienen un buen código de ética, que en esta empresa se comportan muy bien y así sucesivamente. Entonces, eso quiere decir que hay un buen ambiente de control. En su estructura hay un gerente general, gerente financiero, gerente administrativo. Qué bien, en esta empresa tenemos un buen ambiente. Y que la gerencia es consciente de evaluar todos los riesgos de provisión de materia prima, los riesgos respecto a los clientes, respecto a las leyes, de incumplimiento o no cumplimiento de leyes, los riesgos que hacen tener financiamiento, todo lo que hemos visto con FODA, etcétera, ¿no? Con 5 fuerzas y todo, ¿no? Controla la competencia, evalúa y controla. Esta empresa evalúa sus riesgos y los controla. Todo el rato está mirando, monitoreando que a la empresa esté yendo bien. ¿De acuerdo? Entonces, en general, la empresa evalúa sus riesgos. ¿Qué pasa si además sabemos que
todo el rato están vigilando. Hasta hay auditoría interna. En esa auditoría interna, los auditores internos están viendo qué está pasando con el negocio. Existe un gerente general, existe un directorio, existe una asamblea que permanentemente se está reuniendo para saber cómo le va al gerente general y lo monitorea. O sea, en síntesis, hay supervisión y monitoreo. ¿Qué significa para nosotros como auditores? En el otro caso no había y decíamos, no, nos tenemos que ir de este trabajo porque no vamos a llegar a ninguna conclusión. Eso es lo que hemos dicho. Ahora, todo lo contrario. Hay buen ambiente, hay una valoración de los riesgos en este negocio, hay supervisión y monitoreo. ¿Qué es lo que significa para el auditor? ¿Los riesgos son bajos? Ajá. Que los riesgos son bajos a nivel de negocio, no los riesgos son bajos a nivel de aseveraciones. Primero, los riesgos son bajos a nivel de negocio, no a nivel de aseveraciones, o sea, no tomamos en cuenta el RIM. ¿Qué más? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué pasa con el proceso de auditoría? Dígame. ¿Cuál es la conclusión? Una vez que hacemos la evaluación, porque vamos a hacer ahorita un checklist, una evaluación de que sí tienen, qué bien, esta empresa se maneja bien. ¿Para qué le sirve al auditor haber hecho eso? ¿Cuál es la conclusión del auditor? Es que siendo los riesgos, estando controlados los riesgos inherentes hasta un nivel bajo, ¿no? O sea, los riesgos fuesen bajo a nivel de negocio, entonces nosotros como auditores podemos tomar confianza en los controles generales, y podemos proseguir nuestro trabajo con esa confianza. La palabra es esa. A lo único que se llega en este nivel como auditor es decir, dado que hay un buen ambiente, dado que hay un buen monitoreo, etcétera, entonces tenemos confianza, ¿de acuerdo?, en los controles generales para proseguir en nuestro trabajo en los siguientes niveles. Porque no es nuestro propósito solo llegar a ese nivel. Finalmente, el nivel a donde tenemos que llegar nosotros es a nivel de estados financieros y aseveraciones, y lo que queremos es evaluar el RIM. A eso queremos llegar. Pero no llegaríamos al RIM, nunca llegaríamos al RIM si es que en esta empresa no hay un buen ambiente, no hay un monitoreo y es un caos. No llegaríamos a eso. Entonces, la primera base fundamental es evaluar los riesgos a nivel de negocio con COSO. Preguntas. Y enfatizo, aquí no estamos evaluando el RIM, pero sí queremos llegar con base en eso al RIM. Y no en todas las aseveraciones, sino en aquellas aseveraciones que son las más relevantes de las cuentas y transacciones que son más significativas. ¿Estamos bien? ¿Entendieron la figura, no? Sí, licenciado.
Ok, lo he dicho con tal calma porque aquí hay confusión. A veces la gente piensa que ya aquí hay que sacar el RIM. No, no, no. Aquí el RIM no participa. Solo son controles generales. A eso estamos yendo. Bien. ¿Y de dónde salen los riesgos? Ya saben, los riesgos salen de evaluar esto, ¿no? Pero ¿cuáles riesgos en este entorno empresarial y los riesgos en las estrategias de negocios? Aquí, ¿no? No es en este entorno de estados financieros, es lo general, lo general, lo general. ¿De acuerdo? Entonces me interesa saber cómo se mueve esta empresa. Y varias veces les he dicho, y el otro día, esas que yo hago, como decía, pero me gusta cómo ustedes son, porque cada vez que voy a su empresa, realmente veo un comportamiento único de todos sus obreros. Cuando entro por la puerta es muy agradable mirar y ver como fosforitos todos los obreros con su overol. Tan agradable que entrar y todo el mundo los saluda. Claro, se equivocan y me saludan como si fuese ingeniero, ¿no? O sea, ingeniero, no dicen licenciado, bueno, no importa. Ingeniero, buen día, ingeniero, ¿cómo está? Buen día, y todo eso, ¿no? Ver cómo es que ninguno viola las reglas de las líneas en la fábrica, porque en las fábricas tienen líneas de seguridad. Nadie, todos caminan por las aceras que corresponden. Qué agradable es entrar a un almacén y ver todo ordenado. Qué agradable es entrar y llamar a la gerencia y decir, quiero una reunión, y dice, bien, haremos una agenda de 10 minutos y a uno lo atienden inmediatamente. Qué agradable es ver que ellos trabajan todos los días lunes a primera hora y se reúnen todas las gerencias durante media hora y dicen todas sus necesidades, y 9 de la mañana ya están todos trabajando en sus áreas. Se reúnen y rápido se desplazan y trabajan. Y se reúnen y discuten temas juntos. ¿Cuánto vas a producir, hermano, esta semana? Tanto. ¿Tienes plata? Le dice al gerente financiero. Sí, se reúnen, discuten y empiezan a trabajar. ¿Ok? El área de recursos humanos está permanentemente vigilando por su gente y evaluando y preocupándose por su gente. Entonces, tienen un buen ambiente, ¿sí? Tienen sistemas de computación, tienen buenos contadores y todo eso. En ese ambiente se supone que no tiene que haber errores en los estados financieros porque tienen un buen ambiente. Ni siquiera hay errores y los riesgos del negocio están mitigados porque existe un buen ambiente. Hay supervisión, etcétera, etcétera. Eso es lo que se quiere buscar. Más en ese nivel no se ve todavía el RIM, solo es lo general. Y no solamente se ve costo, sino también se ve controles generales de tecnología de información. En este nivel tampoco se van a ver aplicaciones, quiero decir, si tienen programas sobre facturación, si tienen sistemas de compras, no.
Bien, continuamos entonces. Decía, en cuanto a tecnología de información, en este nivel de negocios se ve los controles generales de tecnología de información. Nada sobre aplicaciones, nada sobre procesos, no se ve nada, o sea, no se ve cómo funciona la tecnología de información en facturación, ventas, cobranzas, compras, pagos, tesorería, nada de eso. Aquí se ve, igualito que COSO, los niveles generales de control de la tecnología. Ejemplo, bueno, y además se ve con base en una ISO, que es la ISO 27001, ¿ok? Donde lo que aquí se está pretendiendo es saber, igualito que en COSO, si existe un buen ambiente de control, pero en tecnología. Ejemplo, que en el área de tecnología tengan una estructura de organización de quienes desarrollan los sistemas, de quienes quienes desarrollan programas, perdón. Primero, quienes diseñan programas, que son unos, quienes elaboran los programas, que son otros, quienes implementan los programas, que son otros también, quienes son los usuarios y quienes monitorean todo lo que hace y hacen el mantenimiento de la tecnología de información, que deben ser diferentes y debe haber una segregación de funciones. Entonces en esa área de tecnología de información habría un buen ambiente. Pero aunque no es lo único, también hay que evaluar el comportamiento ético de cada uno de ellos. Tienen un código de ética en tecnología de información. Los de tecnología de información tienen seguridades físicas y seguridades lógicas. En físico, bueno, que el ambiente, por ejemplo, sea antiflama, ¿no? Los ambientes de tecnología de información no pueden tener, por ejemplo, alfombras, altamente peligroso, y además no pueden crear magnetismo, ¿no? No pueden generar mucho shock eléctrico. Todo eso hace al ambiente físico, pero también ellos tienen que tener niveles de seguridad lógica, por ejemplo, passwords, claves, niveles de generación de claves, ¿no? Usuarios generales, usuarios medios, usuarios restringidos. ¿De acuerdo? Hay que saber aquí si es que esta área de tecnología de información tiene backups todos los días o todas las semanas, depende del tipo de negocio. Si es un banco, todos los días. Si es que es otro tipo de empresa, por lo menos cada semana. Y saber si esos backups, esas copias que tienen, las tienen guardadas físicamente en otro lugar. Se tiene que saber, aquí se evalúa el entrenamiento del personal, qué tipo de personal tienen. Y así sucesivamente hay una serie de controles generales de tecnología de información en este nivel. Al igual que COSO, a la única conclusión que vamos a llegar en ese nivel respecto a tecnología de información es saber si el área de tecnología de información, ¿no?, nos da confianza para poder hacer nuestro trabajo de auditoría. Porque igual que COSO, si llegamos a la conclusión de que no hay un ambiente, no hay supervisión, no hay monitoreo, etcétera, etcétera, en el área de tecnología de información, no hay backups y todas esas cosas, entonces el área de tecnología es un caos. Licenciado, disculpe, buenos días. Hay compañeros que están esperando que les acepte el ingreso.
¿Vieron? ¿Están mirando ustedes ahí en la pantalla cómo está corriendo? ¿Ok? Mm, Está Listo. corriendo, quienes están admitidos, ¿no ve? Miren, he terminado de hacer eso y hay otros que se ponen, o sea, siempre llegan, ¿y qué hora es? Las 8:30 de la mañana y ahí sigue gente entrando. ¿Ven? Siguen entrando algunos, entonces es como que si al aula física llegaran tarde a clases y eso no está bien. Entonces, la conclusión de lo que es tecnología de información en este nivel es simplemente saber si nos dan confianza para seguir haciendo el trabajo. Porque si en el área de tecnología de información no nos dan confianza, es probable que también tengamos que retirarnos del trabajo porque no vamos a llegar a ninguna conclusión en materia de auditoría. Preguntas. Entonces, en este nivel de riesgos a nivel de negocios o controles generales, se ven los controles generales a nivel de negocio y controles generales de tecnología de información. Ambos nos llevan a una conclusión como auditores si vamos a tener confianza en poder seguir nuestro trabajo. Para eso es. Preguntas. Hay alguien que entró a la clase que se llama Maribel Choque o que quiere entrar y que está entrando a las 8:31. Le vamos a admitir, ¿ve? Preguntas. ¿Por qué sale ese? Chicos, Hola. ese foto. Sus micrófonos, por favor. ¿Cuál? Ese servidor. Sus micrófonos, por favor. Bien, ¿hay alguien que quiera comentar al respecto o tenga alguna duda? Porque es muy importante, les digo, esta partecita lleva confusión profesional. Parece que está claro. Entonces, con base en eso, entonces lo que nosotros tenemos, a ver si tengo alguna cosa más que decirles, esto ya lo hemos visto. Bueno, COSO ya conocen ustedes de cuándo viene, de la Comisión Tredo, etcétera, tiene los 5 elementos, ¿no? Entonces ahí tenemos COSO 1 con la definición de control interno y COSO 2 que es distinguir con COSO 2 porque COSO 2 tiene un estándar de riesgos a nivel estratégico y que además tiene 8 elementos, 8 componentes, a diferencia del COSO 1 que es de 5 elementos y que bajo esas condiciones lo que en auditoría de estados financieros nos interesa son los 5 elementos de COSO, nada más. En cambio, por ejemplo, en auditoría interna o auditoría operativa, les podría interesar, más bien antes que COSO 1, les podría interesar COSO 2, porque ellos ven también hasta un nivel estratégico cuando hacen su auditoría operativa o auditoría interna. ¿De acuerdo? Para fines de estados financieros, para nosotros es suficiente COSO 1 y los 17 principios de COSO. ¿Ok? Entonces, COSO 1 involucra 5 elementos, 5 componentes. Si es que nosotros nos vamos a internet, están viendo mi página de internet, ¿no? Sí, licenciado. Ok, entonces si yo busco principios de COSO, con lo que vamos a armar nuestro papel de trabajo, ¿no? Que en todo caso son 17 principios de COSO, ahí están, los toco, está en Audit Tools, ok, entramos a Audit Tools, ahí están, 17, COSO 1,
tiene ahora 17 principios. Pero también ustedes se van a fijar que Auditools confunde y piensa que esos 17 principios son de COSO 3, ¿no? COSO 3, en realidad es COSO 1 nomás. Bien, entonces COSO 1, que tiene, fíjense ustedes, primer componente, ambiente de control o entorno de control. Segundo componente, evaluación de riesgos. Tercer componente, ambiente de control. Cuarto componente, sistemas de información. Quinto componente, supervisión o monitoreo. Solo que para mejor evaluación con COSO y mejor control, se ha aclarado que el monitoreo tiene 1, 2, 3, 4, 5 principios que toda empresa debe permanentemente vigilar. El primer principio, para saber si hay un buen entorno o ambiente de control, es saber si sus empleados, si sus componentes, su personal tiene compromiso con la integridad y valores éticos. Partiendo desde la gerencia general. Si la gerencia general tiene adecuados valores éticos, con ser competente, eso quiere decir que todos los días se entrena, está en conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, y no solamente de él, sino de todo su personal, hay un buen ambiente, se supone. Si es que realmente ejercen responsabilidad de supervisión, se supone que hay un buen ambiente. Si es que esa empresa tiene un buen organigrama donde se define la autoridad y responsabilidad del manual de funciones, pero que realmente ese manual es activo, está implementado, entonces quiere decir que hay un buen ambiente, ¿no? Si es que están comprometidos para ser competentes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que permanentemente su personal está compitiendo, o sea, una competencia sana en forma permanente, hay un buen ambiente. Y si hay alguien que hace cumplir con la responsabilidad y hay la rendición de cuentas en forma permanente, entonces en este negocio hay un buen ambiente. Por eso son los 5 principios. Y la evaluación de riesgos, ¿no? Si es que realmente se definen los objetivos, porque ustedes saben con Palepu que la base fundamental es que debe cumplirse con los objetivos, y si es que una vez que las empresas definen sus objetivos, y para definir sus objetivos evalúan su entorno empresarial y sus estrategias de negocio, de eso está hablando, define sus objetivos y analiza sus riesgos, incluidos los riesgos de fraude, y permanentemente está identificando y analizando los cambios importantes como el COVID. Salió el COVID. Uy, qué cambio importante. Ya habrán evaluado todas las empresas sus riesgos. No estarán durmiendo en sus casas por decir estamos en cuarentena y felices. No, en sus casas estarán evaluando los riesgos, indagando, qué sé yo, viendo qué le va a pasar a la empresa y todo. Entonces, eso quiere decir que en esa empresa hay control general. ¿Ok? Y si es que ellos tienen todo lo que se llama un adecuado sistema de información, de comunicación interna y comunicación externa, entonces hay controles generales. Si es que en esa empresa permanentemente se supervisa y se comunica las deficiencias, ¿no? Y se hacen evaluaciones continuas en la empresa, entonces quiere decir que hay controles generales.
Ahora la misión de ustedes como profesionales es hacer este checklist y empezar a decir, y bueno, no solamente preguntar, porque los procedimientos aquí son de 3 tipos. ¿Cuáles son los 3 procedimientos de control? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de pruebas hay de control? Solamente son 3. Podría ser 4, pero en realidad son 3. Licenciado, son las pruebas analíticas, las pruebas de control y las pruebas las pruebas de sustantivas, perdón, me equivoco. Está bien, pero estoy hablando en este caso dentro de esas pruebas. Por lo que usted quería decir es que existen en auditoría 2 tipos de pruebas. Pruebas de control y pruebas sustantivas. Y las sustantivas después se dividen en 2. Eso es lo que quería decir, ¿no? Pero yo estoy preguntando ahora, en las pruebas de control, ¿cuáles son los procedimientos? Hay 3. En pruebas de control ya, no en pruebas sustantivas, que es lo que tenemos que hacer aquí. Uno, licenciado, es indagación, si no estoy Ajá, mal. bien. Uno, el segundo. Procedimientos analíticos. Oh, no. Observación. Investigación. Ajá. Investigación. Primero, investigación o indagación. Observación. Observación el segundo y el tercero. Recálculo. Inspección física. Ajá. Inspección física limitada o inspección limitada. Solo son 3 y eventualmente es la repetición, eventualmente. Pero son básicamente 3. ¿Qué significa? Pregunta para ustedes. Si es que van a ir a evaluar valores éticos en el primer caso, principio 1, tienen que evaluar si esta empresa tiene valores éticos. Lo primero que pedirían es ¿dónde está su código de ética? No, bueno, lo primero que harían es lo siguiente. Preguntar en un área, que de repente es el área de recursos humanos, si tienen un código de ética. ¿Qué procedimiento es de los 3? Indagación. Indagación, eso es. Y tienen que documentar, no es que preguntaron y ya está, no. Tienen que poner en un papel de trabajo diciendo que se han apersonado al área de administración, etcétera, etcétera, de recursos humanos, y han indagado y se han entrevistado con tal persona, ponen el nombre, y han indagado si tienen código de ética. Y no solamente es eso, han sacado una muestra y han preguntado a 5 personas de la empresa en diferentes lugares, y ¿tienen código de ética? ¿Tienen código de ética? Y les van a responder sí, sí. De las 5 personas, ustedes llegan a la conclusión de decir 4 han respondido que sí hay código de ética y una ha respondido que no sabe. ¿Está bien? Pero eso es procedimiento de indagación. Díganme ustedes cuándo aplicaría aquí un procedimiento de inspección física. Cuando pido una copia del manual del código de ética de la empresa. Ok, entonces pido una copia del código de ética físicamente, eso se llama inspección física, pero no solamente digo, ya tengo el código, no, hay que inspeccionar, eso quiere decir darle por lo menos una lectura rápida para saber si ese código de ética tiene algunos aspectos claves del diseño. Primero se evalúa el diseño, porque si ese código de ética es raquítico, quiero decir, de una sola hoja, no es pues un código de ética, es un pasquín. Pero si ese código de ética tiene varias hojas, tampoco significa que sea un buen código de ética, sino que uno tiene que inspeccionar y saber si tiene un buen diseño. ¿Ok? Un buen diseño. Ahora, lo otro es que pueden hacer pruebas de observación o seguir procediendo con inspección o indagación.
Una vez que ustedes tienen el código de ética, tienen y han visto el diseño, que es la prueba de diseño, ahora van a probar la implementación. Rápidamente, no deben tardarse mucho, es muy rapidito esto, ¿no? Es violento, en 5 minutos o 10 tienen que hacer todo, pero así, yendo, preguntando rápido, poniendo, anotando y se acabó, eso es. Y ahora tienen que saber si este código de ética se implementó, porque los controles se diseñan y se implementan. Entonces sacan una prueba y preguntan a alguna persona y lo mismo, puede haber un doble propósito en lo anterior. ¿Hay un código de ética? Sí. ¿Lo has leído? Sí. ¿Y qué más? Cada 3 meses hacemos una dinámica en tal lugar, qué sé yo, de cómo es que manejamos encuestas. En el software de nuestra computadora aparece una encuesta de decir sobre los valores de la empresa, etcétera, etcétera. Ah, sí, hacen cursos, ya les digo, dinámicas. Eso quiere decir que no solamente hay un código de ética, sino permanentemente se está implementando y monitoreando. Muy bien. Y así, ¿no? Respecto a la estructura, agarran y inspeccionan. Eso quiere decir que piden el organigrama. Pero el que tengan el organigrama en una hojita, de repente solamente es diseño. Para probar la implementación, y en la estructura de organización dice que tienen 5 gerencias, muy rápidamente ustedes observan si realmente existen las 5 gerencias e indagan sobre si hay 5 gerentes y preguntan hasta su nombre. Eso nomás es. Esas nomás son las pruebas respecto a los controles generales. Entonces nunca se olviden, ¿no es cierto? Observación, indagación e inspección limitada de documentos. Preguntas. Estamos en controles generales. Aquí no hay RIM todavía. Solo hay si podemos tomar o no confianza sobre el control interno. Entonces, con base en estos 17 principios, ustedes se hacen una encuesta. Y esa encuesta ya se los he pasado, lo tienen, ¿no es cierto? Si se acaba la clase porque solo quiero tomar 40 minutos para ustedes, ¿no? No sé si lo tengo por aquí, a ver, voy a ver si está por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde puse su encuesta? Porque lo tienen ustedes, ¿no? Se los he dejado, aquí debe estar, este es. Lista de chequeo de coso. Esto lo tienen ustedes en su Facebook. Le vamos a quitar esto y le vamos a poner nuestro loguito y aquí le vamos a poner. Y fíjense esta lista de chequeo de coso que tiene. Esta lista de chequeo de coso que lo vamos a ordenar. Le vamos a decir cliente deba s.a. ¿no? Al 31, etcétera. Mañana le vamos a dar su toquecito bonito. Pero fíjense, tiene todo lo que es controles generales de coso. Partiendo del primero. ¿Qué es el primero? Principio número 1. Principio número... más abajo debe estar. Miren, tantas preguntas tienen que hacer. Y tanto tienen que inspeccionar. Principio 2. Después viene principio, 3 y así sucesivamente, por supuesto. Hasta el número 17. ¿Estamos bien? Y ustedes tienen que ahora observar, indagar e inspeccionar. Van al primero. ¿Será que la organización demuestra compromiso e integridad con los valores éticos? Entonces, pregunta. ¿La alta dirección refleja con su ejemplo su compromiso y en el cumplimiento de estándares de conducta? Ustedes ponen sí o pondrán no y aquí dirán por qué.
qué, y escribirán el por qué. Segundo, la alta dirección ha definido y divulgado los estándares de conducta, eso quiere decir el código de conducta, le podemos cambiar aquí, el código de conducta, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes ya saben, van a indagar en administración y todo eso, y podrán llegar a la conclusión, sí, hay un código de conducta y está implementado. Y aquí explican, sí, hay cursos, hay seminarios, hay charlas, de todo sobre el código, las conductas, y todo lo anotan ahí. ¿No? Estas normas de conducta que están en el código de ética, ¿no? De conducta, incluyen las expectativas legales y éticas asociadas con el reporte financiero del negocio. Incluye la partecita de área financiera, y ustedes dirán, con las indagaciones, observaciones, inspecciones, dirán sí, y aquí pondrán su comentario. Prosigue. Puede ser que ahora vamos a llegar así, a veces no, a veces a medias, ¿no? En algún caso de repente hasta no es aplicable. Entonces, mucho cuidado, porque el que tengan sí, ya lleva a una conclusión. Pero puede ser que las empresas no son perfectas, pueden tener un no. Podría ser que tengan un no. Eso no desbarata el control. Simplemente explican y dicen, bueno, este es un asunto para control interno, deben mejorar en esto porque andan débiles. Y ahí surge un punto de control interno. Pregunta. Licenciado, para responder estas preguntas acerca de la empresa, necesitamos más información de la empresa Beba, por ejemplo, en las normas de conducta y en su código de ética que no tenemos alcance nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes son nosotros? Todos deberíamos tener con indagación, observación e inspección. Yo soy todo. Ustedes pregúntenme, díganme, ¿esta empresa Beba tiene código de ética? ¿Y yo qué les voy a responder? Sí, tiene un código de ética. ¿De acuerdo? Y así. Eso es lo que vamos a hacer. Porque no hay pues empresas. Yo sé que estamos en gabinete y debíamos irnos a una empresa a hacer esto, ¿no ve? Y vaya donde el gerente, vaya al área de administración, así le dijera. Pero eso es casi imposible en el caso nuestro. Imagínense que les lleve a una empresa y hayan 100 estudiantes correteando por todo lado. Me van a pegar. Entonces esto con usted vamos a realizarlo. Ya entendió. Eso okay. es. Ya, licenciado, está bien. Bien, entonces nos vemos mañana. Y vamos a hacer vamos a llenar este checklist como si estuviéramos en la empresa. Y ojalá lleguemos a la conclusión de ¿qué? De que hay controles generales. Y si hay controles generales, podemos continuar con la auditoría con confianza. Eso. ¿Entendieron, no ven? Eso, ahí tienen harto. ¿Cuántas hojas son? Harto, 44. ¿no? 44 hojas. Sí, 44. Harto, ¿no? De repente ya mañana de esta noche, si tengo tiempo, ya va a estar parte llenado.